Amén. Dios bendiga, mis hermanos. Vamos a iniciar el módulo número 1, Colegio de Teología Multidenominacional, Peña de Oré. Bien, estamos siempre, hermanos, en el módulo número 2. Ahora vamos a iniciar esta lección. Esta lección lleva por nombre, que es la lección número 5, Pactos de Dios con el hombre. Eh, ¿Cuántos de nosotros pues hemos oído hablar acerca de los pactos? Y vamos a ver el concepto de pactos, así como también, mis amados, el concepto también que se refiere a- a algunas cosas que usted y yo ya hemos conocido. Quiero mencionarles, hermanos, que a veces habla la gente de dispensaciones y pactos, que ellos muchas veces, algunos teólogos dicen que es lo mismo, pero la verdad es que hay alguna diferencia y eso es lo que vamos a ver ahora en esta lección. Como también hay otros que dicen que son 8 dispensaciones, que son 8 pactos, etcétera. Pero nosotros lo vamos a ver a la luz de lo que la Biblia nos enseña. Quiero decirles acá, si usted ve este grafiquito, hermano, aunque no están enumerados, eh, tenemos acá 7 pactos. Le digo, hay en algunos estudios por ahí le puedan decir que son 8. Pero bien, estamos con el primer pacto, ¿verdad? Es el edénico, ¿verdad? ¿Cuál es el pacto edénico? Ya lo vamos a ver. Luego está el adámico, el noémico, abrámico, y el pacto davídico, el sinaítico y el nuevo pacto. Aquí lo hemos puesto de una forma desordenada, pero ya lo vamos a ir viendo poco a poco cómo es la forma. La idea es qué incluye esto. Y vamos a empezar con el pacto adámico. ¿Qué es esto? Aquí tenemos escrito, dice, fue el primer pacto que Dios hizo con el hombre. Recuérdese, mi hermano, que Dios es un Dios de pactos. Y ya vamos a ver el concepto de qué es un pacto, ¿verdad? Así como se, se enuncia en algunos postulados, hermano, y qué significa la palabra pacto. O sea, ya lo vamos a ver, qué es. Y dice acá, ¿verdad? Vamos nosotros a iniciar con el pacto adámico. Fue el primer pacto que Dios hizo con el hombre. Fue un pacto condicional con Adán, en el cual la vida y bendición o la muerte y maldición dependen de la fidelidad. Fíjese lo que Dios realmente siempre ha pactado con el hombre. ¿Y qué es pactar? Bueno, es un contrato, es un trato, ¿verdad? Es como le dijera, valga la redundancia, es un convenio, un pacto, ¿verdad? Que Dios siempre ha hecho con el hombre. Lo que dice, ¿verdad? Si te portas bien, yo te bendigo y te multiplico muchas cosas. Pero si te portas mal, pues yo te castigo. Lo mismo que usted y yo hacemos con nuestros hijos, para los que ya son padres de familia. Entonces aquí estamos viendo lo que la definición de pactos, por decirlo así, dice, el pacto adámico es el primer pacto que Dios estableció con el hombre. Cuando Él lo formó, pues le dijo, ¿verdad? Eh, todo lo que hizo el Dios en 6 días, ¿verdad? Incluyendo al hombre, pues ahí le dio la promesa. Y por eso dice, fue el primer pacto que Dios hizo con el hombre, el adámico, viene de Adán, adámico. Recuerde que la palabra Adán en hebreo significa humanidad. Y es por eso que tiene razón esta de decir pacto adámico. O sea, quiere decir, pues es probable que si lo traduzcamos en español, ¿verdad? Podríamos decir que es un contrato humanitario, ¿verdad? Por decir un ejemplo. Y por eso dice, fue el primer pacto que Dios hizo con el hombre. Fue el pacto condicional. Esto no se le olvide, que Dios siempre hace pactos condicionales. Hay una condición, ¿verdad? Con Adán, el cual dice, la vida y beneficios o la muerte y la maldición dependían de la fidelidad de Adán hacia Dios. Si Adán siempre hubiera sido fiel y nunca hubiera desobedecido a Dios, pues todo el tiempo él hubiera vivido bien. Acuérdese de que cuando Adán estuvo en el Edén, hermano, él no trabajaba, él la pasaba bien, de hecho había un clima, una atmósfera agradable. Bueno, pero dice,
Posteriormente Dios hizo este pacto con toda la raza humana después de la caída. Al principio el pacto solo era con Adán, hermano, pero luego después del pecado, Dios pactó con toda la humanidad. Y eso es lo que vamos a seguir viendo, ¿verdad? Vamos a seguir viendo en esta situación. Recuerden, mi hermano, que es importante de que usted y yo conozcamos esta parte de los pactos. ¿Por qué? Porque con eso usted le da mayor entendimiento a la escritura. Entonces, aquí está. Vamos a ver, aquí en este grafiquito hemos puesto 7 pactos, pero ya vamos a ver de que por ahí eh, salen otros, pero ¿por qué salen otros? Porque le digo, con las dispensaciones y pactos muchas veces al teólogo definen que es lo mismo, pero ya vamos a ver, ya vamos a llegar a ese detalle. Bien, vamos a seguir. Entonces no se le olvide, pacto adámico, ¿verdad? Fue el primer pacto, no se le olvide, que Dios estableció con el hombre. Bien, ¿qué es un pacto? Es lo que yo les decía, mis amados. Acuérdense que es lo que estábamos hablando, ¿qué es un pacto? ¿Verdad? ¿Qué es un pacto? Fíjese bien, aquí está la definición. Dice, ¿qué es un pacto? ¿Verdad? Es un contrato o acuerdo entre dos o más partes. Fíjese bien, ese es un contrato, es un acuerdo, ¿verdad? Entre dos o más partes. La Biblia es el documento del pacto, como quien dice, es la garantía. La Biblia es como le dijera, es el papel, el sello, ¿verdad? O el abogado que lo que da fe de que se estableció un pacto, es la escritura. Y oiga bien, vamos a definir un pacto, como dice aquí, es un contrato o acuerdo entre dos o más personas. No sé si usted se recuerda o ha tenido la oportunidad de ir a un almacén, pero no sé, antes así se acostumbraba. Y usted sacaba, por ejemplo, un mueble o un televisor o algo por cuotas, ¿verdad? Entonces ahí a usted le hacían firmar un contrato en el cual el dueño del producto se comprometía que le estaba vendiendo un artículo en buen estado y nuevo, ¿verdad? Y que no le iba a fallar, y usted se comprometía a pagar, ¿qué? 10 letras o 12 letras mensuales, etcétera, en el cual decía de que si usted no cumplía los pagos, el dueño podía recuperarle el bien. Y si el mueble le salía malo, pues el dueño se comprometía a cambiárselo. Entonces, ese es un pacto, es un contrato. Por eso dice aquí, mire, es un contrato o acuerdo entre dos o más partes. La Biblia es el documento del pacto, el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué quiere decir eso? De que el Antiguo y Nuevo Testamento es el documento que da fe de que se ha establecido un pacto entre Dios y el hombre. Luego dice, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si tomamos en cuenta que la palabra testamento proviene del vocablo latino que significa pacto, o sea de que testamento también, hermano, un pacto es un testamento. ¿Y qué es un testamento, hermano? Bueno, aquí sabemos de que cuando alguien ay, calcula que va a morir, ¿verdad? Empieza a hacer un testamento y empieza a nombrar sus herederos. Y ese contrato no va a tener validez, hermano, hasta que la persona muera. Y eso es lo que Cristo Jesús hizo con nosotros. Pero eso ya lo vamos a ir viendo conforme a los pactos, ¿verdad? Cuando ya estemos en el pacto de Cristo Jesús. Bien, vamos a ver, es lo que aquí está escrito algo de lo que yo les decía al inicio. Dice, ¿verdad? Que hay 8 grandes pactos bíblicos que determinan la vida del hombre y su salvación. Le digo, hay unos escritos que dicen que son 8 pactos. ¿Y por qué? Porque mezclan también las dispensaciones, pero le digo, ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Dice 8 grandes pactos bíblicos que determinan la vida del hombre y de su salvación, y en los cuales todas las escrituras se concretan. ¿Qué podemos hablar de esto, hermano? Cuando dice, determina la vida del hombre y su salvación, y en los cuales todas las escrituras se concretan, ¿verdad? ¿Qué quiere decir, hermano? De que está respaldado a través de todo lo que está escrito, ¿verdad? Tanto por los profetas, por lo que Dios hizo, por los libros históricos, por la ley, por Pentateuco, etc. Tienen 7 elementos, dice, oiga bien,
los pactos tienen 7 elementos. ¿Cuáles son? Bueno, lo vamos a ver. En el huerto del Edén, ahí está el primer elemento, como quien dice, ahí está un pacto, el huerto del Edén, como elemento para un pacto. El huerto del Edén, el hombre y la mujer eran responsables de lo siguiente. Dice, a poblar la tierra con una nueva especie, la especie humana. Esto estaba dentro del pacto. Dios había prometido bendecirlos, pero ellos tenían que cumplir el poblar toda la tierra, ¿verdad? Más seres humanos como ellos y portarse bien. Bien, aquí vamos a ver, a continuación dice, analizaremos cada uno de los pactos. Por ejemplo, pactos bíblicos. Entre los pactos bíblicos tenemos el pacto adámico, que es el que hablábamos anteriormente. Ese pacto fue entre Adán y Dios. Luego está el pacto noémico, que es el pacto entre Dios y Noé. Luego tenemos el pacto abrámico, que es el pacto entre Dios y Abraham. Y el pacto mosaico o sinaítico, que es entre Moisés y Dios, o Dios y Moisés. Y el pacto davídico, que es entre David y Dios, ¿verdad? Si usted se fija, hermano, ¿por qué eso lo dice Adán y Noé, Abraham? Porque sabemos de que un pacto es entre dos o más personas. Y la otra parte, pues, es Dios. Entonces aquí estamos viendo cómo vamos viendo esta parte de los pactos. Aquí solo le he presentado, mi hermano, hasta el pacto davídico, 5 pactos, pero tenemos los otros más de las dispensaciones, que es lo que yo le digo. Por eso es que hay muchos que dicen que son 8, porque luego de ahí del pacto de David, cuando viene Jesucristo, empiezan las dispensaciones, pero muchos dicen que también son pactos. Por eso ya lo vamos a seguir viendo por acá. Bien, preguntas, hermano, puede hacerlas. Bien, seguimos, ¿verdad? Aquí está, miren, las dispensaciones. ¿Qué es una dispensación? Es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado con respecto a la obediencia en alguna revelación específica de la voluntad de Dios. Fíjese, si usted se fija, es parecido al concepto de pacto, ¿verdad? Por eso es que le digo de que muchos dicen de que es lo mismo, pero la verdad es que ya vamos a ver que tiene cierta diferencia. Si usted se fija, estuvimos viendo que es un pacto en la escritura. Fíjese que estamos viendo acá, mire, lo voy a retroceder para que lo podamos ver. Dice, es un contrato o acuerdo entre dos o más personas y el testigo, pues, o la garantía es la Biblia. Y aquí vemos, dispensación es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado con respecto a la obediencia, en alguna revelación específica de la voluntad de Dios. ¿Qué podemos decir ahí? Bien, fíjese de que la dispensación está dentro del pacto. Por ejemplo, el pacto dice de que es un acuerdo que se da entre dos o más personas en el cual pues, Dios pone condiciones. Por eso dice es un pacto condicional en las cuales el Señor se compromete a dar a que ya dio ciertas cosas, pero el hombre también para seguirla gozando tiene que cumplir ciertas cosas. Entonces ahí es donde viene la dispensación. Porque dice, ¿verdad?, que la dispensación es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado por Dios. O sea, la diferencia entre pacto y dispensación, pues prácticamente no podemos marcarla bien, porque está dentro del pacto. ¿Qué quiere decir eso? Que el pacto es el acuerdo que se ha hecho entre Dios y el hombre, y la dispensación es el periodo de tiempo que Dios nos da o le da al hombre para que se porte bien. Y si no se porta bien en el tiempo que él le ha dicho, pues entonces ese pacto tiene que quedar anulado o vienen las consecuencias según lo que se ha escrito ahí. Bien, vamos a terminar esta guía. Este es el sentido paulino de la palabra cuando él habla de la dispensación de Dios. Esto lo podemos encontrar en el libro de Efesios. Pablo habla bastante en el libro de Efesios, eso significa acá, ¿verdad? Esta es la forma en cómo él toma la dispensación y los pactos, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver en el siguiente audio, mis hermanos. Acá en este cuadrito, pues yo le he puesto unos dibujitos también. Ya vamos a verlo. Yo no sé si lo va a alcanzar a ver, pero si tiene una computadora, yo creo que sí. Así que, hermanos, que Dios me les bendiga y nos oímos y nos vemos en el siguiente audio. Amén, hermanos.